¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo por la plataforma de Facebook Live. En esta ocasión los saludamos en el webinar que organiza la Maestría en Economía, el Doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica, que tiene por nombre Strategies in Retirement Fund Selection in the Mexican Retirement Market 1997 to 2018. Y bien, para comenzar, quiero presentar a quienes nos están acompañando. Agradezco al doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes, quien es profesor del ITESO aquí en Guadalajara. Bienvenido, doctor. Gracias. De la misma forma, saludamos al doctor Antonio Ruiz Porras, quien es coordinador del Doctorado en Estudios Económicos y el Centro de Investigación de Teoría Económica del CUSEA, quien fungirá como moderador en este conversatorio. Adelante, doctor. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues entonces vamos a empezar este seminario organizado por el Doctorado de Estudios Económicos, la Maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica. Particularmente el día de hoy en el seminario tenemos a el doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes, quien nos da muchísimo gusto, que siempre que es de las personas más entusiastas para participar en este seminario. Y es un amigo realmente muy apreciado desde hace muchos años. Pues el doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes, a manera de sus antecedentes académicos, podemos decir que es doctor en Economía por la Universidad de Essex, tiene estudios en la maestría en Economía en el CIDE y tiene estudios en el área de contaduría, ¿verdad? Sí. Luis Raúl. Sí. Contaduría pública en la Universidad de Aguascalientes, ¿no? Si bien recuerdo. No, es de Durango. Ah, de Durango, perdón. Ok. Entonces, pues el día de hoy, pues el doctor nos va a exponer un tema muy interesante relacionado con sus áreas de investigación que están asociadas a pensiones, a economía financiera, ¿sí? Y estas áreas pues están asociadas también a su experiencia profesional, ya que no solo se ha desempeñado en el ámbito académico, sino también en el sector privado y en el sector público. Entonces, pues sin mayor preámbulo, pues agradeciéndote nuevamente tu asistencia aquí, tu siempre entusiasta participación, pues te damos la palabra. Muchas gracias, Luis Raúl. Gracias, Toño, por la presentación tan amable que has hecho. Pues sí, con gusto. Creo que es la tercera vez que vengo al seminario. En los últimos, no sé, estuve en 2019 la última vez, pero pues siempre ha sido muy agradable. Ahora un nuevo formato. Vamos a ver, ojalá genere algo de plática, de debate. Por favor, si quieren interrumpir en cualquier momento, levanten la mano, platiquen, pregunten, ¿no? Para eso es la idea. Una de las cosas que me gusta mucho de participar en este seminario es que, pues, un seminario en el que asisten estudiantes. Entonces, siempre cualquier cosa que se pueda compartir, aprender, es lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando está uno en esa formación académica, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, a ver si funciona bien hacia la primera. Y sí la ven ahí, sí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, sí. Ok. Entonces, ahora ¿qué vengo a platicar con ustedes el día de hoy? Hoy venimos a platicar sobre una investigación que se acaba de publicar, se publicó apenas ahora el 8 de septiembre. Strategies in Retirement Fund Selection in the Mexican Retirement Market, ¿no? Está escrito en inglés. Pues como ustedes lo saben, es ahorita una lengua muy utilizada en el mundo académico para poder dar un poco más de salida a las investigaciones, tener más oportunidad de que se lean internacionalmente, globalmente, pero está publicada en una revista mexicana, ¿sale? ¿De qué trata el artículo? Nosotros, un equipo que trabajamos ahí en ITESO, hacemos un análisis de cómo es un análisis, pero también una propuesta. ¿Cómo los trabajadores pueden elegir mejor una Afore? Básicamente esa es la pregunta, ¿no? ¿O a qué se refiere? ¿Qué significa elegir mejor una Afore, ¿no? Bueno, mi nombre es, ya me presentó Toño, Luis Raúl Rodríguez Reyes, Luis, ¿no? Luis Raúl, como gusten llamarme.
Estoy ubicado adscrito a la Escuela de Negocios del ITESO, particularmente el Departamento de Economía, Administración y Mercadología. Ahí están mis datos, mi contacto de correo electrónico, y si alguien quiere contactarme a través de Twitter, también ahí de repente a veces publico cosas. Este es el artículo al que les estoy haciendo mención. Se publicó ahora en septiembre, el 8 de septiembre salió a publicación en la revista REMEF, ¿no? La Revista Mexicana de Economía y Finanzas. Sacó un número especial ahora de aniversario dedicado al sistema financiero, y pues ahí es donde se publicó ese artículo. En este artículo me acompañan dos compañeros investigadores de ahí del ITESO. Uno es Ángel Samaniego, que a lo mejor también creo que de repente ha venido aquí a exponer su trabajo, y la otra es Mireya Pasillas, ¿no? Que también nos acompaña ahí, como siempre, su expertise estadístico es importante. Entonces, este artículo está ahí publicado. Vamos a platicar sobre él, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué puede ser interesante? ¿Sí? ¿Por qué a alguien le puede interesar? A cualquier persona que quiera leer esto, ¿por qué puede ser interesante para alguien, ¿no? Punto número uno, porque estudia las estrategias individuales que pueden ser empleadas por los trabajadores para escoger una Afore. Así de sencillo, ¿no? Y esta evidencia que colectamos aquí, este estudio que hacemos, es en realidad un estudio de simulaciones. Esta evidencia pues le puede ayudar a un trabajador, le puede ayudar a un policy maker, a un gobernante, o le puede ayudar a un administrador de una Afore, le puede ayudar a mucha gente cómo entender o cómo lograr una mejor tasa de reemplazo, ¿no? En las pensiones. ¿Qué es tasa de reemplazo? Es muy sencillo. Piensen en su último salario, o el salario de su último año, si quieren los últimos 5 años, cuál es su salario promedio, y comparan eso con la pensión que reciben, ¿sale? Si una persona gana 1,000 pesos al mes y se retira con 1,000 pesos al mes, su tasa de reemplazo es 100%. Es decir, la pensión le paga el 100% del salario que tenía al retirarse, el salario promedio que tenía al retirarse, ¿no? Entonces, 120% de tasa de reemplazo, pues wow, ¿no? Está tremendo. Sí existen ese tipo de pensiones, claro que existen ese tipo de pensiones. En el sistema pensional mexicano, por todos lados hay ese tipo de pensiones. Hay trabajadores que ganan más retirados que lo que ganaban trabajando, lo cual obviamente no es sostenible financieramente, pero pues es lo que tenemos lo que tenemos, ¿sale? Principalmente ¿dónde? Pues en el IMSS, en CFE, etcétera, pueden darse casos así. Recientemente aquí en Jalisco hay alguna controversia al respecto. Entonces, lo novedoso, bueno, novedoso entre comillas, porque esto ya tiene muchos años que se empezó a estudiar de esta forma, pero curiosamente no se ha filtrado o no ha llegado a muchos no ha habido mucha investigación al respecto de esto, aparte de los grandes investigadores que ha habido que lo han hecho. Que es pensar al trabajador, a la persona que elige una Afore, a todos nosotros, como un inversionista, y pensar que estás tomando una decisión financiera. Y esa decisión que estás tú tomando financiera, pues es importante para el resto de tu vida. No es menor, es una decisión financiera la que va a depender mucho de tu calidad de vida cuando te retires. ¿Sí? O sea, no es una decisión financiera menor, y no debe dejarse pues, así como que, bueno, que lo que diga el manager, ¿no? Sino también interactúas tú como trabajador dentro de eso, ¿no? Entonces, esto se ha estudiado poco en realidad. Bueno, poco en México, poco probablemente en Latinoamérica, pero ahorita vamos un poco más al respecto, ¿no? Pero digamos, es por lo que pudiera parecer interesante esto. Vamos a empezar a pensar en el trabajador que elige una Afore, pues no como una persona que va a elegir y que su decisión no importa, ¿no? Su decisión importa mucho. Perdón, está esto como trabado. Déjeme ver si aquí puedo cambiar página. No puedo cambiar página. A ver, aguánteme un segundo. Paso algo con mi mouse. Ok, ya lo puedo mover. Entonces, si le doy aquí, avanzar. Ya, perdón. Listo. Ok. El problema, ¿cuál es el problema?
¿Sí? Todo paper, todo trabajo de investigación, pues debe empezar con un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el conundrum? ¿Cuál es la cosa interesante de tu trabajo? ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué es lo no preocupante? Etcétera. Entonces, ¿qué es el problema? Que las personas que forman parte de la nueva generación, es decir, los que empezaron a cotizar después de 1997, o sea, ustedes jóvenes que están por ahí, en algún lado, pueden esperar una tasa de reemplazo de 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio se van a retirar con el 25% de lo que ganaron. ¡Wow! Estimaciones de la OCDE, ¿sale? No mías. ¡Wow! Digo, si a alguien no le preocupa eso, pues a mí sí, ¿no? Me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque piensen en que ustedes van a llegar a la edad donde empiezan a hacer su salud precaria, donde empiezan a envejecer y las cosas no van a mejorar, porque pues, empiezan a envejecer, es una cosa natural, la vida es así, y que vas a enfrentarla con la cuarta parte de tu ingreso, del ingreso que normalmente tenías. En promedio, obviamente hay personas que van a estar en uno u otro lado, ¿no? Entonces, hay un riesgo real de que si no hacemos algo con la tasa de reemplazo, es decir, no incrementamos el tamaño de las pensiones cuando las personas nos retiremos, pues de la nueva generación del IMSS, es decir, los de la nueva ley del IMSS, pues va a haber una pobreza en la vejez, que debe ser la pobreza más triste que hay, ¿no? La pobreza en la vejez. Imagínate una persona pobre y grande edad, ya sin los atributos físicos y probablemente mentales que tuvo de joven, ¿no? Entonces, esto puede ser un problema serio. ¿Cuál es el elemento clave o uno de los elementos claves para evitar que esto ocurra? Pues, esencialmente, el principal elemento que puedes trabajar para generar una mejora en la tasa de reemplazo, de acuerdo a lo mismo, a la investigación de la OCDE, es la tasa de retorno de los fondos de retiro. Es decir, el rendimiento que obtengas tú como trabajador de tu fondo de retiro, de tu Afore, la CIFORE, el rendimiento que tengas de ahí es clave, es el más importante elemento de todos los elementos que componen de todo lo complejo que es un cálculo del retiro. Ese es el elemento más importante. Más importante que la inflación, más importante que muchos otros elementos que juegan aquí. Por ejemplo, ese 25.5% de México fue calculado con una tasa de 3%, una tasa real de 3% de retorno en las Afores, ¿sí? Si tú lograras una tasa de 4%, es decir, un 1% más a lo largo de tu vida en retorno de tus ahorros de Afore, podríamos tener una tasa de reemplazo de cerca de 33%, que sigue siendo baja, pero ya estamos al nivel de Chile o Canadá, ¿no? Digo que Chile y Canadá tampoco está así muy alta, no está muy bien, pero al menos ya te ubicaría en otro nivel, no serías el último de la OCDE. Entonces, la tasa de reemplazo, la tasa de retorno de tus ahorros para el retiro es clave, es un elemento clave para la salud de tu retiro. Hasta ahorita sé que parece discurso de vendedor de Afores, pero no, es clave, es importante. Piénsenlo. En ese caso, el vendedor de Afores que les diga esto tendría razón. Ok. ¿Qué podemos hacer para mejorar la tasa de retorno, ¿no? Una de ellas es, pues, estar presionando a los administradores de las Afores, de los CIEFORES, al administrador al que toma la decisión en qué invertir, pues en mejorar sus prácticas, en generar su práctica financiera, mejorar la forma en que selecciona los fondos, la forma en que selecciona las inversiones, empezar a profesionalizar y a llevar eso a un nivel superior de entendimiento, etcétera, pues para que esos retornos, esas inversiones generen mejores retornos. En primer lugar. ¿Eso se hace? Pues bueno, sí, se hace, pero hay que meterle más galleta ahí. Siguiente. Incrementar la competencia entre las Afores, de tal forma que no solo la competencia, sino también la regulación para bajar las comisiones que cobran las Afores, porque obviamente el retorno menos la comisión, si la comisión es muy grande, por muy alto retorno que tengas, si la comisión es muy alta, te va a pegar a tu tasa de reemplazo. Entonces, seguir trabajando con bajar las comisiones, que lo ha hecho bien con SAR, si lo ves históricamente, han bajado de unas comisiones altísimas, ridículamente altas que había hace algunos años, a unas comisiones ya un poco más bajas, pero siguen estando altas todavía para el contexto.
Obviamente que, pues, una reforma del mercado laboral. ¿A qué se refiere Job Market Reform? Por ejemplo, hay muchas personas que ahorita todavía están en la informalidad. Entonces, estando en la informalidad, pues, ahí no hay nada que hacer. Ahí tú haces reemplazo cero. ¿Por qué? Porque no tienes pensión. Pero no solamente eso, hay también muchas personas que están subregistradas en el IMSS o en el ISSSTE. Bueno, el ISSSTE no tanto, pero puede ser. No digo que no, ¿eh? La subcontratación también existe en el sector público, ¿eh? Aguas con eso. De hecho, pudiera ser, bueno, yo cuando estuve trabajando en el IMSS, me parecía increíble que tuviéramos personal subcontratado. Entonces dije, el IMSS está evadiendo al IMSS, ¿no? Es increíble, pero pasa. El falsear los datos, el tener a las personas subregistradas con sus salarios, pues también les haces un daño importante a la persona, al trabajador, en su futuro ahorro. Y por último, el tema que vamos a tratar, del que trata este artículo, es necesitamos impulsar a los trabajadores para que escojan mejor Afore. Si yo escojo una mejor Afore, si yo tengo una mejor criterio de selección para escoger una Afore, pues puedo tener un mejor retorno, ¿sí? Y ese mejor retorno se va a reflejar en una mejor pensión cuando me retire. Entonces, esa es la clave. La clave de este artículo es, vamos a buscar cómo decirle a un trabajador para que el trabajador pueda tener un mejor retorno, ¿sí? No está sencillo, como lo verán, estamos trabajando en ello. ¿Qué es lo que hace CONSAR? ¿Qué es la aproximación de CONSAR ante este problema? CONSAR, pues lo que pasa, algunos de ustedes tendrán Afore, les manda su estado la Afore les manda su estado de cuenta, cuánto tengo ahorrado, cuánto está en mi cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes van a ver ahí impreso por algún lado el retorno de las CIEFORES, ¿no? El retorno de tu CIEFORE y comparado el retorno de tu CIEFORE con otros. ¿Qué es lo que te pone ahí? Es el promedio móvil del retorno que ha tenido tu CIEFORE, ¿sale? ¿Cuál es el problema de esta información? Pues es muy poca información para tomar elegir una Afore. Y dos, implícitamente te está diciendo la CONSAR, digo, hay algunas publicaciones en que lo ha hecho explícito. Hay campañas que ha hecho explícitas al respecto, pero vamos a pensar que le empezaron a bajar un poco a eso hace algunos años, a ese tipo de campañas. Pero vamos a suponer que ya no es explícito, pero sigue siendo implícito dentro de los estados de cuenta. La CONSAR te está diciendo que emplees una estrategia de momentum, ¿sí? Pues, ¿qué te dice? Mira, es la información que tienes disponible, este es el retorno promedio que ha tenido. ¿Qué es lo que hace una persona? Pues ve y dice, mira, pues la más alta es esta, ¿sí? Pero ojo, ese es el retorno histórico promedio. Aquellas personas que saben de inversiones saben que los rendimientos pasados, pues difícilmente pueden significar uno a uno con rendimientos futuros, a menos que haya algún problema de correlación, ¿no? Serial. Entonces, el momentum podría funcionar, ¿no? La estrategia de momentum podría funcionar. ¿Momentum qué significa? Me sigo, o sea, lleva cierta continuación un movimiento de subida o un momento de bajada, ¿sí? Pero ese es el problema, ¿no? Pero ojo, ¿es esto el mejor advice, la mejor sugerencia que se le pueda dar a un trabajador? Pues no sé, es lo que nos arrancamos a analizar este tema. Entonces, un poquito de revisión de literatura. Esta parte es interesante, al menos para mí es interesante, porque es donde les decía, viene la novedad o viene el enfoque diferente, ¿no? Primero, la literatura de retorno, de desempeño de fondos de inversión, la principal y, digamos, la primera que hubo por ahí hace algunos años, era muy enfocada al problema de cómo manejar activos, a problemas de portafolio, a la medición del portafolio. Y todo ello muy enfocado en el manager. ¿Quién es el manager? Pues el manager de la Afore, la persona que se sienta, el consejo de administración que se sienta, el consejo de inversión que se sienta y que decide qué invertir. ¿En qué invertir qué? Los miles de millones de pesos que tienen ahí guardados, que son de todos los trabajadores. ¿Sale? Ahí el trabajador está cediendo su decisión y dice, ¿sabes qué? Tu manager, tú escoge en qué vas a invertir mis fondos de retiro, ¿va? Entonces,
en esto está enfocada la literatura. Primero, pues bueno, los grandes, Markowitz, Trainor, Sharp, Jensen, y bueno, cada uno de ellos hizo alguna contribución relevante que se siguen utilizando actualmente. Markowitz en el 52 creó la frontera eficiente, el concepto de oferta eficiente de las combinaciones alcanzables de varianza y de retorno para construir un portafolio eficiente, ¿sí? Trainor le agregó pues, cómo vamos a medir el portafolio performance, pues con los excesos arriba de la tasa libre de riesgo, ajustados por la beta, como una variable de riesgo sistémico, la beta del portafolio. Sharp le puso ahí, en lugar de utilizar la beta, vamos a utilizar una medida de riesgo más amplia que la beta, que es la desviación estándar, ¿sí? La beta mide específicamente riesgo sistémico, la otra la desviación estándar es muchísimo más amplia, medida de volatilidad. Y Jensen, pues Jensen es es el héroe de Toño, porque pues, que hizo una regresión, ¿no? Jensen inventó una regresión donde usa la alfa, la beta, para medir cuál parte del exceso del retorno del portafolio se le puede atribuir al riesgo y qué parte se le puede atribuir al performance, al desempeño del manager, ¿no? Entonces, todo esto, si ustedes se fijan, está muy centrado en el manager, ¿no? Y a partir de esto vino una cantidad enorme, brutal de papers y artículos, todos muy enfocados centrados en el manager, fund manager. ¿Qué siguió? ¿Qué sigue? ¿Qué pasó después? Empieza la literatura, fíjense, 86. Estamos hablando del 52 que empezó la literatura en fondos. 86 empieza como a saltar un poquito. Vamos a empezar a ver fondos de pensiones dentro de la literatura de fondos, de inversión y estrategias y management y todo esto. Obviamente ¿cuál es el problema? Esto que todavía está enfocado en el manager, todavía está enfocado en quién toma la decisión del fondo, que es importante, no digo que no sea importante, pero aquí los trabajadores eran autómatas. Los trabajadores elegían lo que elegían o ponían su dinero por alguna extraña razón, ¿sí? En donde podían. Entonces tenemos a Brinson, a Kojin, aquí hay un montón de nombres famosos, el Erol, ahí está Fabosi, hay un montón de gente ahí. Empezaron a salir algunas publicaciones para América Latina, Walker de Chile, Antolín de él creo que está el BID, no recuerdo si es el BID, creo que sí es el BID, Tapia también del BID, empezaron a sacar algunos análisis comparativos de fondos de pensiones todavía enfocados en el retorno. Posteriormente, una nueva ola de literatura más reciente, empezaron a ver los retornos, la volatilidad de las afores, etcétera, y encontraron que, pues, híjole, igual hay unas ineficiencias de mercado ahí. Sandoval estudia Chile y encuentra que en Chile las habilidades de los managers, pues en realidad no son suficientes para cubrir ni siquiera las cuotas. O sea, vean nada más las condiciones. Digo. O sea, ahí hay un tema muy interesante a este respecto. Núñez y León desarrollaron una propuesta también para optimizar, volvemos a lo mismo, García, Duque, optimización dinámica de un portafolio. Son herramientas ¿para quién? Para el fund manager, ¿no? Para que el fund manager haga mejor su trabajo. ¿Sí? Todo esto está muy bien, no hay problema, pero seguimos olvidándonos ¿de quién? Del trabajador. Porque por muy bueno que sea el fund manager, si el trabajador no escoge un buen fondo, pues no le toca el beneficio de tener un buen fund manager, ¿va? Y yo siempre veo esto como, piensen en el retiro, en tu retiro, como una carrera de Fórmula 1, ¿sí? Tú puedes tener mejor motor, pero si no tienes una buena aerodinámica y no tienes unas buenas llantas, pues no vas a ganar nada. Puedes tener el mejor motor, la mejor aerodinámica, las mejores llantas y un mal piloto. ¿Sí? Entonces, todo el resultado de ganar una carrera o de llegar en un buen resultado a una carrera de Fórmula 1 depende de muchas variables y todas juegan. Y aquí yo veo pues que la literatura en general se olvida de el trabajador. ¿Sí? Bueno, hay alguna, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la novedad de la literatura. ¿Qué digo novedad? 2007, ¿sale? Probablemente algunos de ustedes todavía estaban en primaria, por ahí en 2007. Bueno, igual secundaria.
Pues ¿quién? Pues Bernard C. Taylor, ¿no? El premio Nobel, reciente premio Nobel de Behavioral Economics and Finance, ¿no? Él, bueno, ellos dos se ponen y analizan un montón de experimentos de economía experimental, de finanzas experimentales, y hacen un paper maravilloso donde empiezan a poner todo eso, o sea, cómo la gente toma sus decisiones, en general financieras, y una sección de su artículo se enfoca a las pensiones o a los fondos de pensión. Entonces, curiosamente, ellos lo que encuentran es que las personas suelen tomar reglas heurísticas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, oye, hay estos 5 fondos para invertir, ¿cuál eliges? Entonces, normalmente las personas tienden a elegir la 1/n, ¿no? La regla se llama el de 1/n rule, ¿no? La regla de 1/n, que es, sabes que ponle 20% a cada uno. Y ya. Es mi forma de diversificar. En general, esa es una cuestión que se ve, ¿no? Que es algo común. Que las personas cuando les dicen, oye, tengo entre estos 3 fondos, pues pon la tercera parte de cada uno y ya, ¿no? Olvídate del problema. Obviamente, cuando les empiezan a meter más, les empiezan a dar más opciones, pues ya se empiezan a sacar un poco de onda. Es más, inclusive cuando ven que les ofrecen fondos diversificados, las personas diversifican, o sea, se van todavía más a bonos. No sé, es que tengo estos de bonos y estos de acciones, son arriesgosos, no sé, es que quiero más bonos. Oye, pero ya está diversificado, no sé, quiero más bonos todavía, ¿no? Y cuando les dan la oportunidad de construir un portafolio, normalmente las personas comunes y corrientes lo que hacemos es construir portafolios subóptimos, ¿sale? Entonces, en ese sentido, tú podrías pensar, bueno, pues que entonces mejor que le inviertan al manager, ¿no? A que el manager se prepare muy bien porque las personas nos equivocamos mucho. Hay otra literatura por ahí de Schwartz, donde, y esto tiene mucho que ver con en esa época, 2007-2008, había muchísima literatura también chilena. Esta es de México, 2008, donde lo que decían es que la culpa eran los vendedores. La culpa la tenía el vendedor y que los trabajadores o sea, los trabajadores mexicanos, bueno, en este caso mexicanos o de otra parte del mundo, no podían ver complejidad, variables complejas o de ruido dentro de su decisión. Entonces, eso los llevaba a tomar decisiones subóptimas y que las afores pudieran cargarles costos extramarginales. Y que esto provocaba pues, que las personas acabaran en afores malas. Definidas afores malas como las afores que tenían bajo retorno histórico, lo cual no es necesariamente una decisión. Vuelvo a lo mismo. Sigue Consar y sigue todo este grupo de literatura pensando que el pasado te puede predecir el futuro. En inversiones, no necesariamente. Para que eso ocurra, punto número 1, no debe haber eficiencia de información en el mercado. Yo tengo mis dudas de la eficiencia de información en el mercado, sobre todo la semifuerte. Pero no solamente eso, sino debe haber un indicador de momentum, debe haber una correlación serial de retornos. ¿Sí? Pues, ¿qué quiere decir esto? Que si ayer subió, pues hoy va a subir en porcentaje y mañana va a subir, pasado va a subir. O sea, hay cierta comportamiento dependiente del tiempo hacia atrás. Entonces, yo la verdad, ahí tengo mis dudas, y no por Schwartz o por los autores, sino en general pienso que quien modela al ser humano como que no puede ver, no es listo, no tiene, no me gustan ese tipo de modelos. A mí me gusta modelar al ser humano, a la persona, como una persona inteligente. Todos somos muy inteligentes, ¿sale? Somos los ganadores biológicos de la pelea de la evolución. Nuestros padres, abuelos, antepasados, sufrieron guerras, epidemias, hambrunas, etcétera. O sea, somos, digamos, de la selección natural o algo así, ¿no? O sea, pero digo, somos seres humanos inteligentes. Entonces, un trabajador que no tenga una buena educación financiera no puede decir que es tonto y que no va a ver las cosas. Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar con los trabajadores como inteligentes y empezar a modelar a los seres humanos como seres humanos inteligentes y que van a tomar la mejor decisión posible. Obviamente, pues eso se contrapone un poco con el tema de Bernard C. Taylor, etcétera, ¿no? Que hay ciertos sesgos de cognitividad, etcétera. Pero bueno, otro paper te lo hice yo, lo que pongo ahí que las personas se pueden estar cambiando una afore que en teoría es menos positiva por un tema que se llama efecto halo, que tiene que ver con
la identificación de la marca, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, ya vemos aquí alguna investigación en el cual ya se está empezando a analizar la decisión del trabajador con qué Afore te puedes ir. Ok, ¿qué es lo que hacemos en este artículo? ¿Qué es la parte central de este artículo que vengo aquí a platicar con ustedes? Pues, punto número 1, hacemos una revisión, no solo una revisión, sino hacemos un test, hacemos una simulación de varias estrategias que se pueden tomar. Esas estrategias, ¿de dónde salieron? Pues de las estrategias que normalmente los inversionistas toman con acciones, ¿sí? Utilizamos estrategias de momentum, que es una estrategia de continuación, es decir, yo voy a invertir en el que va ganando, y otras estrategias que son contrarias, es decir, yo voy a irme por los perdedores. Voy a irme por los que han bajado, porque los que han bajado pues, pueden subir, ¿no? Hay muchísima fundamentación de estas estrategias y mucha evidencia empírica de que pueden funcionar o de que funcionan los mercados accionarios. Entonces, vamos a escoger esas estrategias que en realidad vienen de filosofías de inversión de manera sencilla, con la información que los trabajadores tienen, o sea, solamente utilizando el retorno, ¿sí? Para ver si con esta evidencia, con esta información tan pequeña, utilizando algunas estrategias muy sencillas, pudiéramos lograr un mejor retorno o un peor retorno, ¿sí? Entonces hicimos el backtesting, es decir, las juntamos más de 20 años de datos y hicimos un trabajo que le da mucha robustez al trabajo. Hicimos un trabajo de simulación. Ahora, ¿cómo saber qué es mejor? Bueno, también pusimos a trabajar 3 diferentes definiciones de ser mejor. Una de ellas es el máximo retorno promedio, ¿sí? Simplemente nada compararlo con rendimiento, solamente el retorno promedio, el que más ganó. Utilizamos también el Sharpe ratio o la razón de Sharpe, que es nada más otra cosa que el retorno menos la tasa de riesgo, libre de riesgo, dividida entre la desviación estándar, ¿sí? Esa es una medida que te dice cuánto le ganaste a la tasa de CETES en tu retorno y cuánto le ganaste a tu tasa de CETES por unidad de riesgo, por unidad de varianza que tomaste. Es lo que te dice la razón Sharpe, publicada en 60 y algo y se usa mucho ahorita en portafolios. Lo que hicimos es la probabilidad de ganar, la probabilidad de que gane, de que tu estrategia sea ganadora. Entonces, lo que decía, un punto importante es que son muy fáciles de ejecutar y de revisar. O sea, si tú le dices a un trabajador, mira, haces esto, tú ves esto y escoges la que más perdió o la que más ganó, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio de Rolling Windows, 20 años de datos, y pues esta es una investigación que nunca hemos visto nada similar a esto publicado. Sí, creo que no, yo casi me atrevería, no conocí en el mundo, pero yo no he visto nada similar a esto publicado en varios años de estar trabajando en el tema, ¿no? Entonces pensamos que esto podría llegar a ser algo novedoso. Esa es la novedad del tema. Ok, dato y métodos. ¿Qué utilizamos? Les decía, solamente usamos 4 CIFORES, porque hay una CIFORE 0 que tenía muy corto tiempo de vida. Entonces tenía muy pocos datos para ser realmente comparables. Entonces usamos 4 CIFORES, de la CIFORE 1 a la 4. Ojo, otra cosa también importante, esto es previo al nuevo sistema ahora de pensión generacional, perdón, de CIFORE generacional, que acaba de salir a finales de 2019. Y uno de los retos es, vamos a tener que repetir este estudio y ver qué efectos tuvo las CIFORES generacionales al respecto, si se mantienen estos hallazgos que tenemos o cambiaron. Simplemente no nos incluimos. ¿Por qué? Pues porque no nos daban más allá de un año de datos. Entonces era demasiado poco robusto hacer un estudio con generacionales. Todavía que tenemos que esperarnos a lo mejor unos 4 o 5 años tener más datos y ya poder hacer un estudio con las CIFORES generacionales. Pero bueno, entonces lo hicimos de la CIFORE 1 a la CIFORE 4, cómo estaban entre el 1 de julio de 97, que es cuando se lanzaron, y el 4 de septiembre de 2018. Sí, tomamos toda esa información pública, precio diario de las 4 CIFORES. La libre de riesgo la tomamos de Infocel y tomamos el CETES de un año como la tasa libre de riesgo. Y ya que ajustamos inicios, finales, etcétera, que ajustamos todos los datos para que coincidieran en una base de datos consistente, logramos que tener
150,000 observaciones de precios diarios. Es una base de datos tremenda, ¿no? Y nos da resultados, yo creo que muy robustos. Esa es una de las ventajas de utilizar muchos datos, ¿no? Que tenemos información diaria de mucho tiempo. Esto es una de las, creemos, también de las cosas interesantes de esta investigación. ¿Cómo construimos las estrategias? Bueno, aquí está explicado, lo tomé directamente del artículo, es copy-paste. Cada estrategia, tenemos dos tipos de estrategias, las estrategias contrarias y las estrategias de momentum. ¿Qué es la estrategia contraria? La estrategia contraria en inglés, este tipo de estrategia que utilizamos, en inglés se conoce como buy the losers. Es comprar los perdedores, comprar el peor. Entonces, esta estrategia implica comprar y mantener la peor afore, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tú analizas y ves, a ver, veo mi tablita de afores, ¿cuál fue la peor? Escojo la peor. Pudiera parecer no tener sentido, pero vamos a ver resultados. Escojo la peor, ¿sí? ¿Cuál es la idea de escoger la peor? Porque tú estás pensando que la peor probablemente los administradores van a recibir un regaño y van a intentar mejorar mucho para el próximo año. Esa puede ser una hipótesis de por qué la peor puede convertirse en la mejor 2 o 3 años después. La otra, vamos a pensar que los administradores tienen razón, ellos están pensando en una estrategia a largo plazo. El que hayan tenido un muy bajo desempeño probablemente sea porque tiene una combinación de acciones o una combinación de bonos que los hizo perdedores ese año. Pero en el largo plazo, esa combinación de bonos y acciones y otro tipo de estrategia de inversión, en el mediano y largo plazo les va a dar un mejor retorno. ¿Va? Es decir, por ejemplo, si tú tuvieras y esto es cierto, esto es parte del estilo de inversión de las afores. Si tú tuvieras una afore que por definición no le gustara el riesgo de la bolsa y metiera prácticamente toda la afore en CETES o en bonos mexicanos, todo el dinero de la afore. Obviamente, en periodos de alto retorno del mercado accionario, pues sería una afore con retornos medio bajos. ¿Qué pasa cuando viene una crisis como la de 2008 o una crisis? Los tenedores de bonos se van hacia arriba y los tenedores de acciones se caen en pedazos, ¿sí? Entonces, ese tipo de ciclo económico también va afectando la forma en que las afores se van desempeñando. Entonces, esta estrategia contraria significa ir y comprar al peor. La estrategia de momentum es ir y comprar al mejor. Entonces, yo tengo mi lista que me da CONSAR de mi lista de los retornos de los últimos años. En la estrategia contraria, voy y compro el peor, y en la estrategia momentum, voy y compro el mejor. Ojo, ¿bajo qué condiciones? Hicimos varios, por ejemplo, periodo de referencia, ¿sale? El 12 meses significa escojo el mejor del último año o escojo el peor del último año, nada más, el retorno del último año. Y 36 meses es escojo al mejor o al peor de los últimos 3 años. Ese es mi horizonte sobre el cual reviso y de hecho vienen publicados ahí en la tablita. Ahora, ¿qué otra cosa? ¿Cuánto tiempo me quedo con la decisión? En las estrategias de corto plazo, me quedo 1 año y al siguiente año vuelvo a revisar. Entonces, por ejemplo, si yo voy con la estrategia contraria a 1 año de commitment o 1 año de compromiso, lo que hago yo es, ¿sabes qué? Vamos a tomar cada año una decisión. Entonces, primer año yo reviso, entro a la afore, escojo el peor. Venga, te quedas con él 1 año. Siguiente año, ¿qué hago? ¿Cuál es el peor? ¿Es el mismo? No. ¿Es otro? Me cambio al peor. ¿Sí? Siguiente año, ¿qué pasa? Reviso el último año, ¿qué pasa? El peor es este, me cambio al peor. Y así te vas cambiando una vez cada año, que es gratuito, sin comisión, de acuerdo a las reglas de CONSAR. En la estrategia de largo plazo, escojo el peor, escojo el mejor y me lo quedo de por vida, indefinidamente. ¿Sale? Entonces, hicimos estas 8 estrategias, pusimos a competir esas 8 estrategias. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue en las simulaciones? Todo esto obviamente lo metimos a un
a MATLAB y hicimos análisis estadísticos sobre ello, hicimos pruebas de hipótesis para que los resultados fueran, obviamente, pues sí, la verdad sí nos salieron significativos. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de datos es tremenda, es muy alta. Ok, entonces, y les digo, hicimos 3 diferentes definiciones de mejor, ¿sí? ¿Qué es mejor? Vamos a pensar, si nosotros pensamos en el retorno máximo, ¿cuál de las estrategias de retorno máximo, no? Pues bueno, si estamos hablando de la CIFORE SB1, de acuerdo al retorno máximo, la mejor estrategia para escoger una CIFORE, si estás en la SB1, es contraria, de corto plazo, de últimos 12 meses. Es decir, es esta estrategia de cada año voy cambiando la estrategia, voy cambiando de Afore, pero voy cambiando a la peor Afore. Cada año voy metiendo la peor Afore que hay en la lista, basados en los últimos 12 meses. Y esa estrategia es la que más retorno dio en los 20 años. Parece increíble, ¿no? Caray, sí. ¿Por qué? Puede ser, le digo, la hipótesis son 2. Una es, o hay una fuerte competencia entre las Afores, entre los retornos de las Afores, y los managers se sienten impulsados a tener un mejor retorno, o simplemente la estrategia del sí mismo ciclo económico te va llevando a algún perdedor, te lo vuelve ganador un año después. ¿Sí? Aquel que estaba muy invertido en acciones se convirtió en el perdedor en 2008, pero en 2009 lleva un poquito arriba, en 2010 voló, ¿no? Esta es esa idea, ¿sí? Ojo, la CIFORE, la 2, la CIFORE básica 2, aquí el mayor retorno lo tuvo el que escogió la mejor Afore, el mayor retorno, pero también en corto plazo, es decir, cada año me voy cambiando al mayor. Eso fue durante la CIFORE 2. Entonces está complejo, me explicó, fíjate, si estás en CIFORE 1, la mejor estrategia es esta, si estás en CIFORE 2, la mejor estrategia es esta otra. Y en las CIFORES 3 y 4, aquí la mejor estrategia, el mayor retorno, lo tuvo el promedio del mercado. Aquí ni una de las otras 2 tuviera funcionado. Aquí lo mejor hubiera sido elegir el promedio. Pero ojo, esto es una parte, también lo platicamos en las conclusiones, pero en México no existe ese producto. En México no existe la forma de invertir en el promedio del sistema, que a mí se me hace una tontería porque en Chile, en Suecia, en muchos otros países que existe eso. De que tú puedas decir, ¿sabes qué? Con SAR, Afores, la verdad, yo no quiero escoger. Yo me declaro como que no quiero perder tiempo en escoger y voy a agarrar el promedio. Ofréceme el promedio. Ah, mira, aquí está un ETF que te paga el promedio de todo el sistema. Es lo que quiero, ¿sí? En las Afores 3 y 4, son las CIFORES, ¿cómo se llama? En estas CIFORES hubieras obtenido un retorno con el promedio, hubiera sido mejor. Pero no existe ese producto, entonces aquí están las bases, el fundamental para que se pueda producir ese producto. Yo la pregunta aquí ya te contaré es, pues, ¿por qué no existe ese producto? Pues hay que hacerlo, mira, aquí está la evidencia. Entonces, bueno, volviendo al tema, déjenme aquí. Ahora, si nosotros hacemos una simulación y en las mismas simulaciones vamos y vemos como mejor criterio la razón de Sharpe, es decir, el retorno sobre la tasa libre de riesgo, el retorno de la CIFORE, de tu inversión, de tus fondos de inversión, menos la tasa de CETES dividida entre la volatilidad, ¿sí? Bueno, que es la desviación estándar, es decir, ¿cuánto estuviste tú por arriba de CETES de acuerdo al riesgo que tomaste? ¿Sí? Entonces, ahí, bueno, pasa otra cosa interesante. En el largo plazo, las estrategias de largo plazo dominan por el Sharpe. ¿Por qué dominan el Sharpe las estrategias de largo plazo? Porque en general la volatilidad en el largo plazo se reduce. Entonces, al tener tú una estrategia y le reduces el denominador, pues se hace el retorno más alto con respecto al riesgo tomado. Entonces, en este caso, para CIFORES 1, 3 y 4, la mejor estrategia es la contraria otra vez. ¿Qué quiere decir? Compro el perdedor de los últimos 36 meses y me lo quedo toda la vida. Esa es la estrategia que produce un mejor Sharpe.
estamos hablando de un universo de 20 años de datos. Y otra vez, la SB2, la CIFOR 2, te produce que la mejor estrategia es momentum. Y la mejor estrategia es momentum, pero también con el tema de largo plazo, la escojo. Bueno, la peor los últimos 36 meses, la escojo y me quedo con toda la vida con esa FORE. Eso te produce el mayor retorno relativo al riesgo tomado. Entonces, ya se va pintando más o menos cierto mapa de la CIFOR 2 y la CIFOR 1. Ya vamos viendo más o menos que en la CIFOR 1, quien domina es la contraria, y en la CIFOR 2 domina el momentum, es decir, escoger el ganador. Aunque también aquí, algo diferente al anterior, aquí ya no gana, en este caso, el promedio, sino gana gana la estrategia de contraria, es decir, escoger al perdedor. Entonces, caray, ¿qué hice? Por acá. Y ahora, fíjense, esta otra forma de ver es la probabilidad de ganar. ¿Cómo definimos la probabilidad de ganar? Pues nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la estrategia, comparamos estrategias por pares. Por ejemplo, vamos a ver, si fuera uno, que está aquí, estamos hablando de la estrategia, las primeras dos estrategias, ¿no? La momentum y contraria y momentum. Si nosotros vemos, ambas son de corto plazo, es decir, la regla es, la vamos a mantener un año, vemos los últimos 12 meses y lo vamos a mantener un año. La única diferencia entre una y la otra es que una escoge la mejor y otra escoge la peor en retorno. Una escoge al que ganó más, a la FORE que ganó más, y otra escoge la FORE que ganó menos. Tenemos 2,701 observaciones de esta simulación. Está hecho por Rolling Windows, no es que sean 2,701 años, sino que cada día que va pasando es un rolling Windows, se toman decisiones cada día. Entonces, esto nos da que el 56% de las decisiones fueron superiores, la contraria a la momentum, y que este 56% sí es significativo. O sea, sí es mayor, sí es significativo. O sea, testamos la hipótesis de si es mayor. Si en realidad el primero es mayor al segundo, ¿no? O sea, que estadísticamente fuera mayor el primero que el segundo. Y pues sí es mayor. Y así, todos los asteriscos que ven ahí son estos, es la significancia a 99 y a 95, ¿no? Al 5 o al punto o al 1. Y algunos no hubo significancia, hay unos ahí por ahí, promedio en average return que no son significativos, ¿no? Sí tenemos algunos casos que no son significativos, pero en este caso el share of winners, pues sí eran mayores, significativamente mayores unos que otros. Entonces, a esto le llamamos probabilidad de ganar. Entonces, si una estrategia contraria, es decir, escoger al peor, domina en las AFORES, en la SB1, en la SB3 y en la SB4. En la SB1, 4 de 4 estrategias de pares comparados, todos domina la contraria. En la estrategia SB3, 3 de 4, y en la estrategia SB4, 3 de 4. Es decir, la estrategia contraria, cuando estás compitiendo, la pregunta que sería, si yo escojo esta, ¿qué probabilidad de ganar tengo? ¿Sí? Es mejor mi probabilidad de ganar escoger la peor o escoger la mejor. Entonces, la probabilidad de ganar, pues bueno, así están distribuidas, ¿no? Y obviamente, nuevamente, la estrategia SB2, el momentum es el que tiene el dominio, la estrategia dominante. Ok, entonces, estos son los resultados de esto. Ahora, ¿qué concluimos? ¿Cuál es ¿no? La conclusión o nuestro, aquí le llamamos summary, ¿no? ¿Cuál es el resumen de todo esto, no? Bueno, pues aquí tenemos el resumen de las estrategias, ¿no? Tenemos las CIFORES, la SB1, SB2, SB3, SB4, es decir, los fondos por edades que existieron durante todo ese periodo de años. Tenemos el retorno absoluto. ¿Cuál es la mejor estrategia de acuerdo al retorno absoluto? ¿Cuál es la mejor estrategia respecto al Sharpe? ¿Y cuál es la mejor estrategia de acuerdo a la probabilidad de ganar? Entonces tenemos que, en general, en la CIFOR 1, las estrategias contrarias dominan. Es decir, casi te podría decir aquí que la estrategia que hay que seguir, no casi te podría decir aquí
de acuerdo a nuestros números, que la estrategia que debes seguir si estás en la CIFORE 1 es escoger la contraria, escoger la peor. Ya sea que vayas por el retorno absoluto, que la estés cambiando cada año, o que la escojas de una vez y te quedes con ella. O si estás también compitiendo, te da año a año o inclusive moviéndote, te da una mayor probabilidad de ganar escoger una estrategia contraria que escoger una de momento. En la estrategia 2, la CIFORE 2, pues aquí te diría que el momentum define. Entonces, si tú estás en la CIFORE 2, si tu grupo de edad está en la CIFORE 2, pues tendrías que escoger la mejor, el ganador en el corto plazo, el ganador en el largo plazo, o una estrategia de momentum, cualquiera que fuera de ellas, te va a dar más probabilidad de ganar que una contraria. Es decir, la recomendación de la CONSAR ajusta perfecto para la CIFORE 2, pero no para la 1, para la 3 o para la 4. Pues si estás en la 3 o en la 4, en el caso de que escogieras el retorno absoluto, pues ahí lo que te convendría es el promedio del mercado. Es decir, a los jóvenes les convendría el promedio de mercado. A los más jóvenes les convendría el promedio de mercado. Y, ¿cómo se llama? Basados en el retorno el criterio del retorno absoluto. Si vamos al chart, pues les convendría el contrario. Y si vamos a la probabilidad de ganar, también les convendría el contrario. Esto, pues bueno, ha generado una serie de discusiones ahí en el grupo de investigación y pues son los hallazgos que tenemos hasta ahorita. Y permítame concluir con algunas cosas, ¿no? Conclusiones de nuestra investigación. ¿A qué llegamos? Pues lo que acabamos de mencionar ahorita, las estrategias contrarias, es decir, escoger la peor Afore en retorno histórico, son dominantes en la CIFORE 1. Las de momentum son dominantes en la CIFORE 2. Y en las CIFORES 3 y 4, las contrarias son mejores cuando usas Sharp o cuando usas la probabilidad de ganar, ¿no? Aunque volvemos a lo mismo. Market Average es mejor en las 3 y 4. Pero aquí hay una cosa muy interesante que coincide con otra investigación que por ahí platiqué dentro de la revisión de literatura. Este tipo de cuestiones, o sea, si tuviéramos un mercado en el cual fuera eficiente, informativo, no deberíamos tener este tipo de resultados. ¿Por qué? Porque esto nos hablan de correlaciones seriales, ya sean negativas en el caso contraria, de la dominancia contraria, o positivas en el caso del momento. Estamos hablando de que los retornos que obtienen las personas de su Afore no son completamente ajenos a la eficiencia de mercado, parecieran inconsistentes con la eficiencia de mercado. Entonces es otro tema también que es interesante considerar. Pensar que, digo, esto no es una prueba de que el mercado no es eficiente, el mercado de las CIFORES en México no es eficiente, pero es evidencia de que hay que investigarlo más. Si el mercado es eficiente o no es eficiente y las causas de esa eficiencia o ineficiencia. Una segunda conclusión también importante que tenemos que decir es que ¿cuál es la mejor forma de escoger? Podemos escogerla, acuérdense, podemos escogerla con el chart, podemos escogerla con probabilidad de ganar o podemos escoger el retorno máximo. De acuerdo a lo que nosotros vimos y de acuerdo al análisis que realizamos, la mejor forma de escoger una Afore es usar el retorno absoluto, no el riesgo, el retorno absoluto directo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando nosotros de retorno, de tasa de reemplazo, lo importante es el retorno. La clave es el retorno, ¿sale? O sea, hay diferencias, por ejemplo, si utilizas el Sharpe ratio entre estas dos, puede ser una diferencia hasta de 1%. Ese 1% tendrá una tasa de reemplazo completamente diferente en retornos, a pesar de que sea el Sharpe ratio es un retorno con menos riesgo o el mejor retorno de acuerdo al riesgo que tomaste. En términos de pensiones, te conviene el retorno mayor. Y esta es la que debería ser la mejor. ¿Por qué? Porque el retorno mayor te va a producir una mayor pensión, una mayor tasa de reemplazo.
Entonces hay que buscar el retorno mayor. Entonces, si yo me dijera a mí un trabajador ahorita, oye, ¿cómo escojo Afore? Bueno, pues vete al retorno absoluto. En la CIFORE 1 escoge estrategia contraria y cambias cada año. En la CIFORE 2 escoges momentum y cambias cada año. En las CIFORES 3 y 4 está el promedio del mercado. Pero tú me vas a decir, oye, pero ya no existe CIFORE 1, CIFORE 2, CIFORE 3, CIFORE 4. Ahora son CIFORES generacionales. Pues hay que empezar a analizar eso. ¿Sí? Porque pasa lo que nos pasa a muchos investigadores, está haciendo investigación de largo aliento en términos de muchos datos, mucho tiempo de base de datos, etcétera, y llegan y reforman el sistema, ¿no? Y te lo reforman cuando estás terminando el paper. Entonces, este tipo de cosas pasan. También les va a pasar a ustedes, ojalá que no, pero les va a pasar a ustedes como investigadores jóvenes. Entonces, el retorno absoluto es la mejor forma de escoger una pensión, no solo por el tema de que te va a dar mayor tasa de reemplazo, sino por el tercer punto. México tiene tu pensión está garantizada a un mínimo, ¿sí? Es decir, no te vas a quedar con una pensión por debajo del mínimo. Y ese dinero, ese diferencial que te pudiera faltar en tu Afore para completar ese mínimo, puede ser, el gobierno lo tiene que complementar para que te vayas con una pensión mínima. Ese mecanismo te produce, tiene un efecto como de hedge, de cobertura, que te permite como individuo, como trabajador, tomar una posición más riesgosa a la hora de escoger una Afore. Pues véanlo esto como un inversionista. Un trabajador es un inversionista. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Puedes invertir en una menos riesgosa y en una más riesgosa, pero yo te cubro. O sea, si te va mal en la más riesgosa, no te preocupes, tienes una pensión mínima. Pues, caray, te están diciendo invierte en la más riesgosa, ¿no? Entonces, creemos que existe la posibilidad de abrir inversiones o posiciones más riesgosas, o en este caso, volviendo al cuadro que estábamos viendo, en lugar de utilizar una medida como Sharpe que te mide el riesgo y que te cuide el riesgo, etcétera, el retorno que tiene que valer la pena el riesgo que tomaste, puedes tomar una medida o una estrategia que es libre en sentido de riesgo. O sea, tomas una que es más riesgosa porque pues probablemente no está pagando el riesgo que tomas, la de corto plazo, pero tienes la cobertura de la pensión mínima garantizada, ¿no? Entonces, ese es un tema también interesante al estar analizando las pensiones en México, que no puedes analizarlas igual que las pensiones de algunos otros lados del mundo porque tienes esta cuestión interesante adicional. Y cuarto, perdón. Una cuestión importantísima. Hay que abogar porque te construya el producto, el mercado, ya sea el mercado, ya sea que tú pudieras ir con GNP, te quiero comprar una pensión privada o una Afore privada que me pague el promedio del mercado. No quiero que nadie le meta mano, págame el promedio, un TPDTF. O pudieras tú abogar con SAR o etcétera. Oye, hay que construir este producto, hay que pedirle a las Afores que tengan un producto promedio. ¿Por qué? Porque este producto promedio pudiera ser en algunos casos interesante para los trabajadores. Y digo, no estoy haciendo una propuesta así radical. Esto existe en muchos sistemas de pensiones. Particularmente en Chile hay una pensión, sabes que te doy el promedio del sistema, o sabes que hay otra pensión en Suecia, te doy el promedio del sistema. No te molestes, trabajador, en elegir, en romperte la cabeza. Ahí está un promedio del sistema. Si tú crees que es lo mejor, eso puede ser, ¿no? Y aquí lo que vimos, de acuerdo a nuestro análisis, al menos en 2 de las CIFORES, el mejor resultado que puedes obtener es el promedio del sistema. ¿Sale? Entonces, ya con esto termino la plática. Gracias por su tiempo. Estoy listo para si tienen alguna pregunta, comentario, ¿no? Alguna cuestión que quieran platicar. Ok. Oye, pues muy interesante la plática, Luis Raúl, porque en realidad, pues el paper te da una justificación para por qué se necesita innovar en el sistema de pensiones mexicano. Por otra parte, también te habla sobre la selección de estrategias, ¿no? Que normalmente es lo último que piensa uno cuando hace una elección de Afore. Nada más, yo ahí tengo un comentario. Sí, adelante. Pensando en las diferencias de que tienes contrarias y de momentum. Oye, ¿no puede implicar eso
que hay diferencias en la aversión a riesgo dependiendo del tipo de CIFORE. Sí, yo creo que tiene que ver eso, tiene que ver obviamente también la composición del portafolio. Y fíjate, la composición del portafolio, porque la anterior regulación, o sea, la regulación que siguió todavía hasta 2019, antes de las CIFORES generacionales, yo digo, tiene también, o sea, mucho de eso tiene que ver también con las CIFORES generacionales, hacen algo similar, pero bueno, ahí es otra discusión que hay que tener con CONSAR. La verdad es que está muy interesante los CIFORES generacionales, pero la verdad, en realidad no es un cambio tan radical como pudiera pensarse. Tienen una aproximación al riesgo que está basada en Modigliani, en el ciclo de vida, el modelo ciclo de vida Modigliani. ¿Qué es lo que hacen? Es esencialmente, no, cuando eres joven, pues puedes tomar riesgos, etcétera, bla, bla, bla. Ya cuando normalmente tu ingreso empieza a bajar antes de tu edad de retiro, ya cuando te retiras, pues tu ingreso baja muchísimo. Entonces, en efecto, esa es una aproximación de riesgo. Por ejemplo, las CIFORES con la mayor edad suelen tener portafolios muchísimo menos riesgosos, ¿sí? Que las CIFORES con una mayor edad. Es donde puede haber un porcentaje más alto de inversión en acciones, etcétera, ¿no? Y en general, eso se reproduce también con las CIFORES generacionales. Ahora con las nuevas CIFORES generacionales, ¿no? En general, los portafolios digamos que una generación que ya se va acercando a su edad de retiro, la mayor parte del portafolio se va a bonos. Las generaciones jóvenes, pues, son acciones. Entonces sí se tiene ¿cómo se llama? Y creo que tiene que ver esto que dices, Toño. Yo creo que lo captaste. O sea, creo que tiene que ver la forma en que estructuralmente están construidos los portafolios de inversión y el riesgo que toman, el riesgo que tiene cada portafolio, obviamente relativo a la edad de los trabajadores que están ahí dentro. Y entonces eso hace que también las CIFORES vayan comportándose diferente en el tiempo, una que otra, ¿no? Una con otra, perdón. Ok. Mira, alguien por ahí en Facebook nos pregunta que si es posible replicar este estudio para algún otro país. Sí, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que sí, una de las cosas que quisimos hacer es que lo hicimos muy sencillo. O sea, está muy sencillo el estudio. Bueno, o sea, igual no se ve tanto, pero la idea básica es sencilla. O sea, simplemente lo que hacemos es que tomamos los datos, los metemos a una licuadora que es MATLAB y le decimos, mídenos algo muy sencillo, o sea, mídenos los retornos, vamos a testear estrategias muy sencillas. Entonces, en realidad, se puede replicar en otros sistemas así similares. Sí se puede replicar. Se puede replicar para Chile, para Perú, etcétera, ¿no? Algún otro país que les parezca interesante, que tenga este tipo de sistemas. Creo que Colombia también. Se puede replicar, no de una manera muy difícil. Yo no creo que resulte muy complicado replicar esto. Ok. Sí, porque sospecho que sería interesante también hacer una evaluación, ¿no? También aquí hay otra pregunta. Sí. A ver. Que en un momento dado también alguien, la misma persona que preguntó hace un momento, nos dice que si han considerado ustedes hacer algún estudio para otro país. Mira, la verdad, ¿sabes qué? Te voy a ser muy honesto, no soy muy fan de realizar así como que, ahora lo hicimos con México, ya lo vamos a hacer con este, ya lo vamos a hacer con este otro. O sea, porque es una cuestión personal, y lo digo así, ¿por qué? Porque, o sea, al menos necesitarías un socio dentro de ese equipo que fuera un experto en el sistema de pensiones de que estés hablando. Porque, o sea, sí se puede hacer, o sea, sí, yo creo que se puede adaptar, pero yo más bien invitaría a otros investigadores a que lo hicieran, ¿sale? Nosotros, mira, te lo digo así con toda la alegría, estamos dispuestos a compartir los protocolos de MATLAB, o sea, la programación de MATLAB, o sea, se las puedo mandar yo por correo. Si a él le interesa, mándeme un correo y le mando la programación de MATLAB. O sea, en realidad es muy sencilla, ¿no? Bueno, unas páginas de código, pero no, ¿cómo decirte?
A mí, al contrario, si a alguno de ustedes, de jóvenes, si a alguno de ustedes le interesa hacer algo así con otro país latinoamericano, europeo, etcétera, que pueda aplicarle esto, adelante. Yo los invito a participar en ello. Es más, les comparto el MATLAB, ¿sale? Les comparto ¿cómo se llama? El código. No, o sea, nosotros particularmente no lo tenemos pensado. O sea, particularmente no lo hemos pensado replicarlo. Quisimos hacer algo que fuera replicable, pero no hemos pensado en replicar el estudio. Más bien lo que sí quiero hacer en algún momento es replicarlo con las nuevas CIFORES, claro. Con las nuevas CIFORES generacionales. Me suena que es algo que pudiera ser un poco más de largo plazo. El problema que tenemos ahorita con el sistema de pensiones mexicano, por lo cual también yo inclusive paré un poquito mi research en este aspecto, es que de repente empezaron la idea esta de hacer reforma, y siento yo que se han hecho cambios, digamos, lo de las CIFORES generacionales me parece muy bueno e interesante, pero creo que hay otras cosas más importantes dentro del sistema de pensiones que tienen que reformarse más, o sea, y bueno, ya supuestamente con este nuevo gobierno se platicaba mucho la idea de una reforma del sistema de pensiones. Entonces, este tema de tantas reformas sí te produce un poco te detienes un poco, ¿no? Porque, híjole, espérame, mejor me espero 2-3 años más que cambie el sexenio, a ver si no llega un nuevo gobierno con otra idea de cambiar las figuras generacionales a otra cosa y pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Ese tipo es parte de la diversión de vivir en países latinoamericanos, ¿no? Que hay mucha reforma, mucho cambio, mucho esto, y pues eso te mueve muchísimo. Cuando estás haciendo investigación es tremendo porque le dedicas años a investigar un tema y luego pues olvídate, ¿no? Suele no jalar a veces. Pero otra cosa, más allá del, digo, esto que se hizo, creo que es un buen artículo, está por ahí publicado, la metodología, les digo, la podemos compartir, no hay problema con eso. Ahí tiene mi correo electrónico, si no, ahí díganle a Toño que se los pase. Pero otra cosa importante que hay que decir es que, y los invito a eso, es que intenten pensar en sus modelos. ¿Cómo se llama? Desde el punto de vista de la persona. O sea, no desde la decisión individual. O sea, hay una decisión individual. O sea, todos tomamos decisiones individuales. Entonces empiezan a pensar desde el punto de vista de la persona, de las decisiones que toma y por qué las toma, cuál es el racional, por qué una persona te pudiera parecer, oye, ¿por qué una persona escoge una Afore que en teoría pareciera no ser mejor Afore, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de misterios te da muchísimo para investigar y para entender, ¿no? Para entender el mundo, ¿no? No intenten no modelar a las personas, o digo, esto es algo ya de forma muy personal, estoy viendo mucho como el tío regañón, no modelar a las personas como que no saben o no entienden, ¿no? Sino como que todos somos seres humanos inteligentes. O sea, el que alguien sea pobre, ¿sí? No quiere decir que no sea inteligente, ¿sale? Ustedes, es más, les voy a decir una cosa, y así, no van a encontrar una persona más racional económicamente que alguien que tenga una restricción presupuestal bajísima. Sí. Exacto. Ahí es donde van a encontrar la racionalidad más alta. Sí. Entonces, esta idea como de, bueno, en inglés se dice patronizing, pero sí como de, ay, no, es que la gente puede no tomar decisiones correctas. O sea, no. O las personas no pueden tener una cultura financiera porque no terminaron más allá de la primaria. No, o sea, las finanzas en realidad son bastante serias y bastante simples. ¿Cómo se llama? Como para que se puedan aprender y enseñar de una manera didáctica y concreta. Ya. Oye, hay otras preguntas, tenemos como media docena de preguntas, ¿no? No, está bien, adelante. Uno te dice, mira, dice que si el ranking de la CONSAR coincide con el que ustedes usaron para determinar quiénes son los mejores y los peores. Sí. De hecho, fíjate que sí, la respuesta es sí. Lo que nosotros usamos para el modelo que CONSAR te da. Entonces, en teoría, tú podrías construir una estrategia de contrario o de ¿cómo se llama? O de momentum con el cuadrito que te da CONSAR. Pero una cosa interesante, ¿qué es mejor? Fíjate, ¿cómo identificamos a los mejores y peores en términos llanos? La respuesta es... en términos llanos,
el mejor es el que te va a dar el mayor rendimiento en el largo plazo, basado en lo que vimos en el artículo. ¿Sí? No riesgo nada. El mayor retorno en largo plazo es el que te va, que es el que es mejor. ¿Coincide esto con los términos con lo de CONSAR? En la CIEFORE 2 sí, en la CIEFORE 1 a 3 y 4 no. Hay al menos un rango de edad para el cual sí va a coincidir, pero va a haber otros 3 rangos de edad para los cuales no va a coincidir. Entonces, lo que pensamos es que esto debería llevar al menos a CONSAR o algunos otros reguladores a analizar y repensar si el recomendar una estrategia de momentum sea lo mejor para el largo plazo. Ese es un punto importante, ¿no? Ok. Interesante. Oye, una pregunta aquí, alguien nos está diciendo que si tú creerías que sería conveniente que el gobierno administrara las Afores, o sea, sustituyera el gobierno a las Afores, si sería mejor para los trabajadores. ¿Tú qué crees? ¿Cuál gobierno? Tenemos no, hombre. Estos cuates son capaces de dejar el desierto sin arena. No, hombre. Híjole, no. Perdón, discúlpeme, no tengo nada contra López Obrador. Si alguno de ustedes lo quiere mucho, está bien, no hay problema. Yo no tengo problema de eso. No, ¿saben qué? En general, no. Déjenme decirles por qué. Ya ha habido reversas. Argentina dio reversa. Argentina tiene un sistema de pensiones como el de nosotros, como el chileno. Y en el 2007, si mal no recuerdo, dio reversa. ¿Qué dijeron? ¿Saben qué? El gobierno les paga su pensión. ¿Saben qué? Eso de las Afores es puro cuento. Fue la época, creo que fue Fernández de Kirchner. Eso de las Afores es puro cuento. Ustedes no le quedan a las Afores, son neoliberales, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los Kirchner? Agarraron la lana de las Afores ahorrada. Venga, démela, yo soy gobierno, démela, no se preocupe. Usted garantizará su pensión, no se preocupe. Le voy a pagar la pensión como la del IMSS vieja. El gobierno no puede, ¿no? ¿Qué pasó? Pues agarraron la lana, vino la borrachera populista, pues puentes y carreteras y corrupción y, ¿no? Echeverría versión 2 o López Portillo versión 2. Y se la quemaron la lana de las Afores. Y le garantizaron al pueblo argentino que les iban a pagar pensión. ¿Qué pasa ahora? Pues ya le están bajando la pensión. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagarle su pensión. ¿Sí? O sea, los gobiernos en general son muy malos administradores de fondos de pensiones. Ya lo tuvimos. ¿Por qué vino la reforma del IMSS del 97? Pues por un tema de cambio demográfico, que sea insostenible un modelo donde la tasa de natalidad empezó a caer y era insostenible que los trabajadores jóvenes mantuvieran a los viejos cuando los viejos estamos creciendo mucho en términos de población. Pero no solamente eso, también fue mala administración. Durante muchos años que el gobierno tuvo el IMSS como el administrador principal de las pensiones, etcétera, muchas de las reservas del IMSS se utilizaban para pagar gasto corriente del instituto. Es decir, las reservas de pensiones, lo que tenían guardado ahí como reservas de pensiones, que debe haber sido una reserva actuarial para pagar la pensión de los trabajadores futuros, esa lana se la gastaban en gasto corriente. Ahí teníamos que ustedes no van a acordarse, pues están muy jóvenes, pero el dueño del equipo de fútbol Atlante era el IMSS. El IMSS tenía el teatro del Seguro Social por todos lados, tenía centros vacacionales por todos lados, tenía de hecho el estadio de béisbol era del IMSS, el de la Ciudad de México, donde jugaban los Tigres y los Diablos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una institución de seguridad social? Usar las reservas para mantener eso. O sea, la verdad los gobiernos son muy malos administradores de pensiones, muy, muy malos. Yo no le daría esa carta blanca ni al actual gobierno ni a ninguno. O sea, no me creería eso, ¿no? No me creería eso de que nosotros vamos a administrar mejor las Afores. Ojo, ¿qué me gustaría a mí? Sí me gustaría ver un gobierno, ¿no?, que diera pensiones de las viejitas, como similar a lo que está haciendo ahorita, pero mejor fondeado, con impuestos. Que tuviéramos varios pilares, que fuera un pilar ocupacional, como es que tenemos ahorita de las Afores, perfecto, el que trabaja ahorra y cuando te retiras te dan tu dinero, y después que el gobierno entrara con una pensión
digamos, un ingreso básico universal a partir de los 65 años. Que aquel que ahorró de manera ocupacional, que estuvo formal, etcétera, ahorró, pues no fuera de un ingreso en su edad adulta. Eso me gustaría, pues sí, estaría genial. Pues sería para mí paraíso. Ya. Alguien nos pregunta que si es posible que en el nuevo sistema de pensiones generacionales sería posible aplicar los hallazgos de las estrategias que encontraste. Mira, desafortunadamente no directamente. Y eso sí hay que decirlo así, ¿no? Nos agarró con los dedos en la puerta el cambio de seguros generacionales. Ya tenemos terminado, escrito, y nos agarró con los dedos en la puerta. No directamente, no hay forma. O sea, científicamente te puedo decir, como científico, no. ¿Por qué? Porque son otra cosa diferente. Mi idea, o lo que yo pienso, es que probablemente sí. ¿Por qué? Porque las CEFORES generacionales cambiaron, digamos, ahora en lugar de pasarte de CEFORE 1 a 2, de 4 a 5, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, conforme vas cumpliendo los años, vas a quedarte en una CIEFORE con toda la gente de tu generación, y esa CIEFORE va a ir moviéndose y va a ir cambiando su sistema de inversión, su portafolio de inversión, conforme todos en el grupo se vayan haciendo más viejos. Es muy importante, que es importante, porque antes lo que hacías es que vendías todos tus activos de la CIEFORE 2 y te pasabas a la CIEFORE 1 y comprabas todos los activos. ¿Qué pasaba en el Inter? Pues pagabas comisiones. Es tremendo, o sea, te cobran comisiones por vender y por comprar, pues olvídate, era un perdedero. Ahorita ya no te van a hacer eso, ya vas a digamos, va a ser una transición más suave. Pero sin embargo, de acuerdo a todo lo que he leído hasta ahorita de literatura al respecto de las optimizaciones, sí favorecen una inversión más en acciones y activos riesgosos al principio cuando son jóvenes, e inversiones más hacia bonos cuando son viejos. Entonces, por este efecto que decía Toño, yo sospecho que sí van a poderse aplicar, pero como científico te puedo decir que pues parece que sí, pero hay que hacer la investigación. ¿Cuándo vamos a poder hacer esa investigación? Ya sea nuestro equipo o algún otro equipo que la quiera hacer, pues cuando haya suficientes datos. Ahorita si tomamos los datos que tienen, pues tienen un año de datos. Entonces es muy poco robusto hacer una investigación con tan poquitos datos. ¿Por qué? Pues porque si le tomas otro año más, a lo mejor ya van a cambiarte los resultados y le agregas otro año y se van a mover. Entonces, científicamente no puedo, categóricamente te puedo afirmar que no pueden aplicarse. Hay un hint, yo creo que sí va a haber algo de eso, pero no se pueden aplicar directamente. Esa es la tristeza de este artículo, ¿vale? Que no se puede aplicar directamente ahorita. ¿Por qué? Porque el sistema cambió. Ya. Oye, pues muy interesante la plática. La verdad sí hay 2 que 3 preguntas, pero lo que ahora ya no tenemos es tiempo. Ves que tenemos ahí la limitación de nuestra hora y media de exposición, de transmisión. Claro, sí. Pero bueno, si para los que tengan más preguntas, pues con mucho gusto les podemos proporcionar el email del doctor, si gustas. Y ya que te preguntan directamente, ¿no? Porque sí, Sí, claro, con gusto. Yo veo que aquí sí hubo muchísimo interés, y pues realmente el tema de las pensiones creo que a todos nos interesa, ¿no? Pero bueno, entonces eso lo que implica es que yo espero que vuelvas a participar con nosotros. Nuevamente está aquí la puerta abierta. Encantado, Toño. Para nuevos trabajos, nuevas investigaciones. Ya cuando haya datos, sí, también sería interesante que nos los proporcionaras los resultados, saber qué es lo que pasa. Entonces, pues bueno, pues agradeciéndote, la verdad muy interesante la plática, te digo, mucha gente está preguntando. Nuevamente te reitero la invitación y agradecemos también a los participantes, a la gente que ha estado viendo por Facebook, sí, que ha estado siguiendo nuestra transmisión. Y también, pues les comentamos que la siguiente semana también tendremos nuevamente otro seminario muy interesante. Entonces, pues solo queda decirles, pues nuevamente gracias. Gracias, Raúl, muy interesante la plática. Insisto, recalco el paper, lo voy a dar una ojeada. En su momento a mí me llamó mucho la atención el tema de las pensiones,
curiosamente, cuando yo quise hacer mi tesis doctoral sobre ese tema, me salieron con que no había datos, ¿no? Entonces, ahora cuando veo lo que hay, digo, no, la verdad es que en algún momento dado sería interesante tratar de retomar viejos amores, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, Sí, claro. Pues con esto, pues concluimos nuevamente. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de nuestro seminario de investigación organizado por el Doctor de Estudios Económicos, la Maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica. Muchas gracias a todos, muy amables.